Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de este curso gratuito del entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. Ha llegado el momento de empezar con la parte práctica de meternos en acción y de ver cómo utilizar tanto el encoder como la aplicación gratuita que te enseñé en este vídeo. Antes de entrar en acción con la aplicación y con el encoder, quiero mostrarte esta pirámide que es para nosotros la forma en la que vemos el entrenamiento basado en la velocidad. En la parte baja de la pirámide hemos puesto el feedback, ya que para nosotros es un pilar fundamental dentro del entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. Y esto es porque aplicando un pequeño cambio en los entrenamientos, ni siquiera hace falta cambiar la forma en la que programas los entrenamientos, simplemente dando feedback a los atletas consigues unas mejoras espectaculares. O sea, un pequeño cambio consigue unas mejoras muy grandes y por eso para nosotros es tan importante, porque prácticamente cualquier persona lo puede implementar sin necesidad de ningún conocimiento. Simplemente hay que poner una pantalla con la velocidad en tiempo real delante del atleta. El segundo punto más importante quizás sería ajustar la intensidad correctamente. Esto lo podemos hacer mediante la estimación del 1RM día a día, tal y como vimos en este vídeo de aquí. Además, si creamos un perfil de carga-velocidad para cada atleta, la precisión será máxima. También, durante el curso comentamos que hay otra alternativa que sobre todo utilizan mucho los equipos cuando tienen muchos atletas y tienen que implementar el VT al mismo tiempo con ellos, y son las zonas de velocidad. Las zonas de velocidad, si no sabes lo que son, te recomiendo que te veas el curso entero. Básicamente nos permiten evitar tener que crear un perfil de carga-velocidad para cada atleta y también nos permiten evitar tener que conocer el 1RM de cada atleta. O sea, nos da igual el 1RM, nos da igual los perfiles de carga-velocidad, simplemente trabajando por zonas de velocidad vamos a poder controlar la intensidad y el volumen. El tercer punto más importante de la pirámide para nosotros es la fatiga, que es el control de cuántas repeticiones se hacen por serie, para evitar que el atleta se pase de repeticiones, se fatigue en exceso aumentando su riesgo de lesión y también dificultando su recuperación de cara al fin de semana, cuando posiblemente sea pues, el partido o la competición de su deporte específico. Al final hay que entender y es importante recordar que los atletas van al gimnasio como medio para mejorar en su deporte específico. Por lo tanto, si no cuantificamos correctamente la fatiga, no cuantificamos correctamente la intensidad, estos atletas, igual lejos de mejorar en su deporte específico, pueden hasta empeorar y aumentar su riesgo de lesión. Y desde luego, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces tenemos que intentar afinar todo lo que podamos. Y por último, en la parte más alta de la pirámide tenemos otras muchísimas utilidades del entrenamiento basado en la velocidad. Por ejemplo, trabajamos con muchísimos fisioterapeutas que lo utilizan como herramienta de medición, valoración y también de prescripción del ejercicio para sus pacientes. Por ejemplo, por nombrar algo, una utilidad podría ser el control del rango de movimiento de un paciente y ver cómo ese rango de movimiento va mejorando poco a poco. Al final es una herramienta que mide lo que está sucediendo y las posibilidades son infinitas. Muchas veces depende de la imaginación del propio entrenador y de las necesidades particulares. Pero los tres puntos más importantes son los que hemos hablado: el feedback, la intensidad y la fatiga. Ahora sí ha llegado el momento de ver cómo podemos aplicar estos tres conceptos dentro del entrenamiento basado en la velocidad. Por un lado, con nuestra aplicación gratuita, que como veremos, a pesar de estar muy bien y además ser gratuita, pues tiene alguna limitación. Y luego, por otro lado, cómo hacerlo con el encoder, que es sin duda alguna la mejor herramienta para el entrenamiento basado en la velocidad. Y ahora me voy al ordenador para enseñarte cómo hacer un perfil de carga-velocidad utilizando la BBT Cam, que es la aplicación gratuita. Lo primero, más o menos, como se vería utilizándola en el gimnasio, es como se ve en este vídeo. El atleta va a estar levantando y el entrenador o incluso un soporte va a estar grabando el levantamiento completo de cada repetición para que después en el móvil podamos analizarlas y sacar la velocidad y crear el perfil. Entonces, esta sería la forma en la que lo veríamos, pero ahora vamos a ir dentro de la propia aplicación para que veamos cómo se haría. Entonces, seleccionamos una ecuación completa. Hay que poner el rango de movimiento, que en las instrucciones explicamos cómo medirlo correctamente, pero básicamente sería el rango de movimiento de la fase concéntrica, desde abajo hasta arriba. Y una vez entramos en la siguiente pantalla, lo que vamos a hacer es hacer 4 levantamientos. En cada levantamiento, de uno a otro, iremos incrementando el peso. Entonces, el primer levantamiento va a ser aproximadamente con un 50% del RM, un 50 o un 55% del RM. Y vamos a ir incrementando el peso en cada levantamiento hasta llegar hasta un 80, 85 o incluso 90% del RM. Cuanto más te acerques al 1RM, más preciso va a ser, pero también hay que tener en cuenta que a tus atletas posiblemente no les interese ir tan cerca del fallo. Entonces, un 80 o un 85% para un cuarto levantamiento puede estar bastante bien. En este caso, Oscar va a poner aproximadamente lo que él cree que es su 50%, que van a ser 80 kilos. Le daríamos a empezar y lo que va a hacer Oscar es colocarse en la barra y hacer un levantamiento. Ya lo he dicho varias veces, pero el levantamiento hay que hacerlo lo más rápido posible, teniendo buena técnica. Oscar ya es capaz de aplicar velocidad, entonces lo que va a hacer es una sentadilla lo más explosiva posible. Entonces vamos a ver cómo hace el levantamiento.
Y una vez lo tenemos, paramos de grabar y la aplicación nos va a pedir que seleccionemos dónde empieza la fase concéntrica y dónde termina. La fase concéntrica empieza justo en el instante anterior a donde la barra se empieza a desplazar hacia arriba. Entonces yo lo que hago con la aplicación es buscar dónde Óscar justo empieza a moverse hacia arriba y coger ese punto. Lo importante realmente con esta aplicación es que la persona que está seleccionando dónde empieza la fase concéntrica y dónde termina, lo haga siempre en las mismas condiciones, que utilice siempre las mismas referencias. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que en una sentadilla, porque el peso sea muy ligero, el atleta levanta los talones y se pone de puntillas en la parte alta del movimiento. Si yo siempre estoy midiendo el final de la sentadilla con los talones apoyados en el suelo, cuando el atleta haga un levantamiento muy liviano donde levante los talones, lo que yo cogeré será justo el momento antes de que el talón se despegue en el suelo, justo el momento en el que termina la sentadilla, antes de que se empiece a despegar del suelo los talones. Entonces, si yo siempre lo cojo en las mismas condiciones, siempre me va a medir en las mismas condiciones y siempre me va a estimar el 1RM o siempre me va a crear el perfil de carga-velocidad en las mismas condiciones. Entonces, seguimos con el vídeo. En este caso, yo voy a buscar justo el punto anterior a donde Óscar se empieza a levantar. Lo que hago es ir hacia adelante y hacia atrás con las flechas para tener la máxima precisión. Y una vez lo encuentro, lo que hago es darle a siguiente. Ahora lo que me va a pedir es que busque cuál es el punto donde Óscar termina de hacer la fase concéntrica, el punto más alto. Lo que te digo, puedes utilizar como referencia cuando la barra deja de subir, cuando la barra llega al punto más alto, o, por ejemplo, cuando Óscar está completamente de pie. Yo utilizo las dos. Si viese que Óscar se levantase los talones, pararía un poquito antes. Entonces ya tenemos el primer registro y vemos que la velocidad es de 0,84 metros por segundo. Así que vamos a ir con el segundo registro, que es un 60%, 70% más o menos. En este caso, Óscar va a poner 90 kilos en la barra, entonces hacemos el mismo proceso. Óscar saca la barra y hace un levantamiento lo más rápido posible. Una vez tenemos el levantamiento grabado, terminamos de grabar y nos va a pedir, del mismo modo, que busquemos cuál es el inicio de la fase concéntrica. Es importante que veas cómo lo estoy haciendo yo. Lo que hago es buscar el punto más bajo y con las flechas voy dando hacia adelante para ver exactamente cuándo se empieza a levantar. Entonces, cuando ya veo que se está levantando, vuelvo hacia atrás y me quedo justo con el punto antes de cuando Óscar empieza a levantar el culo, o cuando la barra empieza a subir. Y en la parte alta lo mismo, intento que todas las repeticiones se midan en las mismas condiciones. Entonces, una vez tengamos el punto final, le damos a finalizar y tenemos el segundo levantamiento, 0,76 metros por segundo. Ahora iríamos a por el tercer registro. Lo que vamos a hacer es incrementar el peso. En este caso van a ser 100 kilos en la barra. Mismo proceso. Aquí también lo que es muy importante es que al atleta, si le damos feedback, se lo tenemos que dar en todas las repeticiones. Me refiero, si le gritamos para que levante más rápido, hay que hacerlo en todas las repeticiones. También en todas las repeticiones tiene que descansar lo suficiente para llegar fresco al siguiente levantamiento, para que todo se haga en las mismas condiciones. Por ejemplo, si el tercer levantamiento al cuarto Óscar fuese muy cansado, obviamente su velocidad sería más baja de lo normal y el perfil no saldría bien. Es por ello que siempre tiene que hacerse todos los levantamientos en las mismas condiciones. Con este levantamiento lo mismo, buscamos cuál es el punto inicial de la fase concéntrica, que sería justo antes de que Óscar empiece a levantar la barra. Fijaos que yo utilizo como referencia tanto puede ser el culo como pueden ser los discos. Y me fijo, por ejemplo, en el espejo que hay detrás o en la jaula para tener una referencia de cuándo la barra se está moviendo y cuándo no se está moviendo. En este caso 100 kilos, 0,7 metros por segundo y vamos a por el tercero, 110 kilos. En este caso Óscar está descansando entre 3 y 5 minutos entre cada levantamiento para ir lo más fresco posible. Así que ahora iría con su último levantamiento para poder crear el perfil de carga-velocidad, que como decía antes nos va a permitir, por un lado, poder evaluar el progreso del atleta, ya que de aquí a un tiempo podemos repetirlo con los mismos pesos y ver cómo ha mejorado su perfil, cómo ha mejorado su velocidad para esos pesos, y también, como vamos a ver ahora mismo, nos va a dar un 1RM estimado de ese mismo momento. Vamos a poder saber con mucha precisión cuál es su 1RM. Entonces buscamos el movimiento inicial y después el movimiento final. Y cuando lo tengamos, le damos a finalizar y veremos que nos saca un número de 0,998. Esto es el R cuadrado. Y básicamente es la correlación que hay entre los 4 levantamientos que ha hecho Óscar. Ya comentamos que en un mundo ideal la correlación sería de 1. El número en vez de ser 0,998 sería de 1. Pero esto no es un mundo ideal. Aún así, la correlación es muy buena. Esto lo que nos indica es que Óscar ha hecho todos los levantamientos lo más rápido que ha podido. Y los ha hecho todos en las mismas condiciones. Por lo tanto, el perfil es muy válido y abajo del todo podemos ver que nos está estimando su 1RM. Su 1RM hoy son 155,38 kilos. Este es el peso que hoy podría levantar. Entonces, si su entrenamiento hoy fuese con su 80% del 1RM, simplemente
multiplicaríamos 155,38 por 0,8 para saber cuál es el peso que tiene que poner en la barra. El número que hay aquí abajo de 0,32 metros por segundo es la velocidad de su 1RM. Esto además también se podría modificar y se podría adaptar mucho más a cada individuo, pero no lo voy a comentar en este vídeo porque no creo que sea el momento, es más avanzado. También lo voy a dejar en las instrucciones que tenemos aquí abajo sobre cómo utilizar la BBT Cam, así que si te interesa accede a ellas y voy a explicar un montón de cosas. De hecho también tenemos un vídeo donde explicamos cómo medir con un metro, con una cinta métrica, el rango de movimiento correcto o el rango de movimiento de la fase concéntrica de cualquier ejercicio para que luego podamos hacer un perfil con la máxima precisión posible. Una vez el perfil es bueno, que nos lo va a indicar la aplicación, en este caso nos dice que la ecuación es perfecta, lo que podemos hacer es guardarla. Y al clicar en guardar veremos que se nos va a abrir un gráfico, como el que tenemos aquí ahora, donde básicamente vemos todos los puntos, los 4 puntos más el 1RM, que forman una línea perfecta. Esto es el perfil de Óscar. Entonces, si dentro de 3 meses repitiese los mismos levantamientos y fuese capaz de levantarlos más rápido, veríamos que este segundo perfil estaría por encima de esta línea que hemos calculado ahora. Podríamos ver de una forma muy rápida y muy visual que Óscar está mejorando. Y si no estuviese mejorando, podríamos ver en qué zonas no ha mejorado y sacar conclusiones para que la próxima vez pues Óscar esté mucho más preparado en esas zonas. Antes de pasar al próximo punto, que es cómo estimar el 1RM con un único levantamiento, quiero dejarte claro que yo, si estás empezando con el VBT, no te recomiendo que hagas un perfil de carga-velocidad. Porque lleva tiempo y porque por la poca experiencia que vas a tener, quizás no te salga bien. Y quizás no consigas que te estime bien el RM. Entonces, yo lo que te recomiendo es que empieces utilizando los perfiles que vienen por defecto en la aplicación, que con un único levantamiento te van a permitir estimar el 1RM sin tener que hacer este protocolo de 4 levantamientos. Entonces, yo lo primero que te recomiendo es que no crees un perfil de carga-velocidad, que utilices los perfiles que vienen por defecto, y si no te funcionasen, si no fuesen precisos con tus atletas, entonces ya sí puedes crear un perfil de carga-velocidad con ellos. Y ahora vamos a ver cómo podemos estimar el 1RM tal y como hemos hecho aquí, pero con un único levantamiento. Para hacerlo con un único levantamiento, lo que tenemos que tener en cuenta es que es importante que ese peso esté en torno al 70 o el 80% de 1RM, ya que es un peso lo suficientemente pesado para que la estimación sea precisa. Si ponemos pesos mucho más ligeros, un 60 o un 50% del RM, quizá la estimación del RM no sea tan precisa, ya que estamos muy lejos de 1RM y al atleta también le cuesta más aplicar la mayor fuerza posible, ya que al ser un peso ligero, pues tiene también menos tiempo. Entonces, se ha demostrado que con un 70 o un 80%, y nosotros también lo hemos visto, estimar un ORM es muy preciso. Para esta demostración vamos a utilizar el perfil que venía por defecto en la aplicación, no el que hemos creado ahora, y Óscar va a poner un peso en la barra que aproximadamente sea un 70 o un 80%, más o menos. Entonces, en este caso, Óscar lo que va a hacer es poner 95 kilos en la barra y va a hacer un único levantamiento, lo más rápido posible. Al igual que hemos hecho con el perfil de carga-velocidad, terminamos el levantamiento y tenemos que seleccionar la fase de inicio y la fase final de la fase concéntrica. Como siempre, hay que utilizar todas las referencias que tengamos para ver cuándo se está moviendo la barra y siempre medirlo en las mismas condiciones, siempre terminar en el mismo punto y siempre empezar en el mismo punto. Entonces, una vez tengamos el punto, le damos a finalizar y veremos que la siguiente pantalla es diferente a la anterior. Directamente, nada más entrar en esta pantalla, en grande nos muestra cuál es su 1RM, 158,55 kilos. Y esto es algo que va a pasar. Cada día el 1RM de los atletas, en función de lo fatigados que estén, va a variar. Por eso es importante saber cada día cuál es su 1RM. En este caso, Óscar está un poco más fresco, ha levantado más rápido y su 1RM es ligeramente superior al que tenía cuando hizo el perfil de carga-velocidad. Esto puede pasar y es totalmente normal. De hecho, si Óscar hubiese dormido mal, por ejemplo, pues quizás su 1RM podría haber sido mucho más bajo. Pero como ya lo sabe, puede ajustar la carga para entrenar exactamente con el porcentaje que él quiere entrenar hoy, para que no se pase o para que no se quede muy por debajo de lo que tendría que hacer. Una funcionalidad que está muy bien de esta aplicación y que además utilizan mucho nuestros clientes es el vídeo que se ve detrás. Si pulsamos sobre él, se nos va a abrir y veremos que al final del levantamiento, justo al terminar, hay una animación con la velocidad real de ese levantamiento. Entonces, bueno, eso está bien para poder compartirlo en redes sociales, con los amigos o con tu preparador físico. A lo que quería ir, que es lo más importante, es que una vez que sabemos el 1RM, que son 158,55 kilos, podemos saber cuál es la carga o el peso que hay que poner hoy en el gimnasio. Aquí abajo, en este slider que tenemos, si seleccionamos cuál es el porcentaje con el que queremos trabajar, por ejemplo el 70%, la aplicación nos dice que tienes que poner en la barra 111,65 kilos, que ese hoy es el 70% de Óscar. Obviamente, si no tenemos 111,65 kilos, pues no lo vamos a poner en la barra.
pero vamos a poner el peso más cercano que nos permitan los discos que tenemos. Por ejemplo, podrían ser 110 kilos. Si tuviésemos discos fraccionales, pues podríamos poner 111 incluso. Yo lo que sí que recomiendo es que si hay que redondear, en este caso, pues bajar a 110, lo que sí que haría es bajar a 110 en vez de subir a 112,5. Es preferible quedarte un poquito por debajo que sobrepasarte. Por ejemplo, si hoy a Óscar, en vez de trabajar con el 70%, le tocase trabajar con el 55%, haríamos lo mismo. Nos desplazamos en el slider hasta el 55% y nos va a decir el peso exacto que tendría que poner en la barra. Aquí igual, redondearíamos al peso más cercano que tengamos. Y de esta forma ya vemos cómo con un único levantamiento y de una forma muy rápida podemos estimar su 1RM cada día y ajustar el peso que hay que poner en la barra. Otra recomendación, aparte de que el peso esté entre un 70 y un 80%, es que si el atleta puede, siempre estime su 1RM con el mismo peso. Porque también sirve como indicador para el propio atleta para ver si está mejorando o no. Al final, si siempre pones el mismo peso, tienes como referencia la velocidad a la que levantaste ayer. Si ayer levantaste a 0,65 y hoy levantas a 0,66, pues ya puedes ver que estás mejorando. Entonces, de una forma muy rápida le estamos dando feedback al atleta. Además, vamos a conseguir que cada día durante ese calentamiento el atleta trate de levantar lo más rápido posible para llegar lo más preparado a este levantamiento y que el 1RM estimado sea lo más alto posible. Entonces, en cierto modo, aunque no tenemos datos en tiempo real por las limitaciones de esta aplicación, lo que sí que tenemos es algo de feedback que nos permite que el atleta se pique y se motive para levantar lo más rápido posible. Ahora vamos a ver cómo podríamos aplicar todo lo que hemos visto durante el curso con el encoder en un entrenamiento. Vamos a empezar viendo cómo crear un perfil de carga-velocidad con encoder para que también puedas ver las diferencias que hay con la aplicación. Voy a abrir el vídeo que tenemos y básicamente la pantalla es la misma. Vamos a meter el peso más o menos un 30, 40, incluso 50%, una carga muy ligera y le daríamos a empezar. Automáticamente el encoder nos mide la velocidad al instante, no tenemos que hacer nada. El encoder ya sabe qué es lo que tiene que medir y cómo lo tiene que medir. Entonces es mucho más rápido. En este caso además podemos hacer 2 o 3 repeticiones y quedarnos con la más rápida. La propia aplicación, como vemos aquí, selecciona cuál es la velocidad más alta automáticamente, o sea, es que no hay que hacer nada. Seleccionaríamos el segundo peso y haríamos exactamente lo mismo. Hacemos 1 o 2 levantamientos y la propia aplicación va a seleccionar cuál es la mejor repetición. Y es con la que se va a quedar. La primera es 0,86 y en este caso la segunda repetición le sale a 0,85. Pues la aplicación se queda con la de 0,86. Haríamos un tercer levantamiento, 90 kilos en este caso, y lo mismo, se puede hacer una repetición o 2 repeticiones, depende si es una carga ligera para el atleta o no. Le damos a fin y ya por último vamos con el cuarto levantamiento para terminar el perfil de carga-velocidad. Ponemos el peso en la barra, que serían 110 kilos en este caso, y como vemos el propio atleta puede manejar la aplicación, es muy fácil y no consume tiempo prácticamente. Entonces pone el peso en la barra, hace este levantamiento y va a hacer solo uno porque ya es un peso más alto para él. Haciendo 2, la segunda repetición saldría más lenta y no tiene sentido, o sea que nos quedamos solo con una repetición. 0,65 metros por segundo. Cuando le da a finalizar, como vemos en la pantalla, el perfil de carga-velocidad es muy preciso. Sale a 0,998. Nosotros consideramos que un perfil muy preciso y un perfil realmente válido está en torno a 0,99 o más. Si sale menos hay que tener más cuidado porque igual la estimación del 1RM no es muy precisa. Pero si sale más de 0,99 y hemos cogido 4 levantamientos entre el 30, 40% o 50 hasta el 80-85% más o menos, ya que es muy difícil saber exactamente el porcentaje si aún no tenemos el perfil creado, si hemos cogido ese rango más o menos, el perfil va a ser bueno y va a estimar bien el 1RM. Además vemos que su 1RM pues son 150,13 kilos. Entonces hoy ya sabríamos cuál es su 1RM y además este perfil lo vamos a guardar para que en próximos levantamientos le estime el 1RM con una única carga, con un único levantamiento. Y ahora vamos a ver cómo después de haber creado ese perfil de carga-velocidad podemos estimar el 1RM igual que hemos hecho con la aplicación gratuita con un único levantamiento que puede ser durante el calentamiento. Lo importante, como he dicho antes, es usar siempre el mismo peso para cada atleta, para que ellos también tengan una referencia de cómo están hoy. Entonces, en este caso vamos a poner 100 kilos en la barra y Óscar va a hacer un levantamiento lo más rápido que pueda, lógicamente. Como vemos, la velocidad es de 0,69 metros por segundo y cuando le dé a terminar vamos a ver cuál es el 1RM que le ha estimado. Se puede ver aquí en negrita, donde pones debajo de serie 1, en la primera repetición a la derecha, nos marca que su 1RM hoy es 145,6. Óscar ha estado haciendo diferentes ejercicios, se ha fatigado y hoy cuando ha estimado su 1RM pues le ha dado menos que otros días, que es algo totalmente normal, ya que el 1RM, como hemos visto durante el curso, varía muchísimo día a día. Lo bueno de esto es que sabiendo cuál es su 1RM puede ajustar la carga
Y tal y como se ve aquí, pues con el encoder es mucho más rápido, es mucho más fácil y no consume tiempo de estar utilizando la aplicación. Además de que también es más preciso, porque si te fijas, el propio encoder mide el rango de movimiento. Y si bien es cierto que el rango de movimiento es más o menos constante, puede variar. Puede variar porque haya bajado un poco menos, porque en la parte de arriba haya levantado un poco los pies. Entonces el encoder, como es capaz de medir ese rango de movimiento, es muchísimo más preciso. Y luego también nos da otras variables como la velocidad pico o la potencia, que podemos utilizar también para ir traqueando las mejoras de ese atleta. Y ahora vamos a ver otra de las funcionalidades que el encoder sí que nos ofrece y que por desgracia pues la aplicación gratuita no puede, pues por sus limitaciones básicamente, y es el feedback en tiempo real y el control de la fatiga. Vamos a ver un ejemplo de cómo con un peso dado dentro de una serie podemos ajustar la fatiga, en este caso a un 15%. De esta forma el atleta va a hacer repeticiones y cuando supere ese umbral, ese 15% de fatiga, la aplicación, aparte de pitar, también le va a marcar en otro color la barra para que el atleta sepa que tiene que parar esa serie y de este modo pues no cansarse más de lo necesario. Como estamos viendo en el vídeo, Óscar se pone 100 kilos en la barra y empieza a hacer repeticiones. Siempre tiene que hacerlas lo más rápido posible, ya lo hemos repetido muchas veces, pero es importante. Óscar ha sacado la barra, ha puesto 100 kilos y empieza a hacer repeticiones. Cuando es un peso ligero, cuesta más ver cómo la velocidad va cayendo porque te cansas menos, pero va a ir disminuyendo esta velocidad. Es importante que siempre se haga la repetición lo más rápido posible. Lleva 4 repeticiones, la velocidad más o menos se mantiene constante, pero va a empezar a bajar a medida que Óscar se vaya fatigando. 0,63, la más baja, 0,62 sigue bajando la velocidad, 0,62 la ha mantenido y esta última repetición 0,56. Óscar, además de verlo en la pantalla como estamos viéndolo ahora, que se ha marcado en color gris, también está escuchando la velocidad, ya que el iPad se la está diciendo en alto. Entonces no hace falta que mire la pantalla, sino que simplemente escuchando sabe qué tal va. Entonces esta es la parte súper importante del feedback en tiempo real, porque ayuda a que Óscar no se duerma durante la serie y que levante siempre lo más rápido posible. Y luego otra forma en la que podemos prescribir la fatiga y también la intensidad sin necesidad de estimar el 1RM es mediante las zonas de velocidad. Ya lo hemos visto durante el curso, pero bueno, si no lo has visto vamos a ver un pequeño ejemplo. Básicamente, en vez de decirle hoy te toca con el 60% a un 15% de fatiga, lo que vamos a hacer es darle dos zonas de velocidad, una zona alta y una zona baja. El atleta lo que va a hacer es buscar un peso que pueda moverlo entre esa zona. Buscará un peso que la primera repetición lo pueda mover a la velocidad de la parte alta de la zona y cuando se salga de la zona por debajo terminará la serie. Es una forma mucho más rápida de entrenar con muchos atletas, ya que no hace falta crear un perfil de carga-velocidad para cada uno de ellos. Tal y como vemos aquí, pondríamos el peso en la barra, serían 100 kilos, por ejemplo, y vamos a activar las zonas de velocidad. En este caso vamos a buscar una velocidad de 0,7 metros por segundo aproximadamente y vamos a prescribir una fatiga de exactamente un 15%. Pero en vez de decir 15%, vamos a hablar de un peso que la primera repetición la pueda mover a 0,7 más o menos, 0,7, 0,71, 0,69 y con un límite por debajo de 0,6 metros por segundo. Esto va a hacer que el atleta acumule un 15% de fatiga, igual que en el ejemplo que hemos visto antes. Entonces, una vez tenemos esa zona prescrita, se la decimos al atleta y la activamos en la aplicación, el atleta puede empezar a buscar ese peso y una vez que lo encuentre empezará a hacer repeticiones. Como vemos aquí, estas repeticiones que están dentro de esa zona, dentro del límite superior y del límite inferior, las vamos a ver en color azul. Pero cuando una repetición se salga de esos límites, como en este caso, se va a poner de color gris. Y cuando salga por encima también. Además de eso, la aplicación pita de forma diferente cuando la repetición se ha ido por el límite superior o cuando la repetición se ha ido por el límite inferior. De todos modos, si no estás entendiendo bien lo que estoy explicando ahora de las zonas de velocidad y cómo utilizarlas, mírate todo nuestro curso de arriba abajo porque se explica bastante en detalle. Además, si queréis saber más sobre el encoder y cómo utilizar la aplicación, tenemos bastantes tutoriales dentro de nuestro canal de YouTube sobre exactamente las diferentes funcionalidades de la aplicación, así que te recomiendo que les eches un vistazo. Ahora que ya tienes la herramienta para empezar a utilizar el entrenamiento basado en la velocidad, en el próximo vídeo te voy a dar las pautas para que comiences a implementarlo de forma óptima. Al final hemos visto muchas cosas que no son complicadas de aplicar, pero si estás empezando, yo te recomiendo que vayas paso a paso, empezando de poquito a cada vez un poco más, porque si no es posible que te satures y termines pensando que el VBT no es para ti o que el VBT no se puede implementar en tus entrenamientos y sinceramente creo que no es cierto. Entonces en el próximo vídeo te vamos a enseñar cuáles son los pasos a seguir para que termines dominando el VBT y puedas aplicar todo lo que hemos visto en este curso.
Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a like a este vídeo. Haznos todas las preguntas que tengas por Instagram, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Aquí abajo tienes el acceso al curso completo por si no lo has visto y también te dejo acceso a la lista de material complementario para este curso, donde verás vídeos con definiciones que te van a ser muy útiles. Nos vemos en el próximo vídeo.